Bienvenidos a una nueva videoteca del recuerdo. Siempre nos reunimos para recordar pasajes inolvidables del fútbol nacional. Esas imágenes que permanecen en la memoria. Nos trasladamos hasta el año 98-99, segundo semestre del 98, primero del 99, aún con campeonatos de un año en nuestro país. El Saprissa ese año arrolló. Lo vimos contundente hasta cierto punto en la apertura, pero aún más en el clausura, donde solo iba a perder 2 juegos, un equipo que disputó 43 partidos, de los cuales solo perdió 3, y que en una cerrada batalla con Herediano, que por ahí lo incomodó, logró sin necesidad de final campeonizar en ese campeonato. Vamos a ir a la segunda parte del recuerdo de aquel gran Saprissa que dirigía Guimaraes, que tenía grandes figuras y que ganó con todo merecimiento lo que en aquel momento fue el campeonato número 22 en la historia del Deportivo Saprissa. 10 de enero de 1999, regresaba a Saprissa a escena y otra vez iba a ganar por goleada, como lo hizo en el cierre de la apertura, aquella vez ante Limón y esta vez ante Ramonense, 5-0, en un show de Adrián Maía. Aquí recogía la pelota el argentino, que se consolidó como jugador regular en el torneo de clausura e iba a terminar compartiendo la cima del goleo con el alajuelense Joseph Miso. Aquí un rebote y aparece Gerald Drummond. Entre los dos hicieron olvidar la ausencia de Alejandro Sequeira, que se fue a la MLS, y atención, el estadio lleno. Obviamente pues había gran alegría por haber ganado de manera un tanto sufrida, pero efectivamente el torneo de apertura, en una cerrada lucha con la liga. Aquí está Maía con su segundo personal y el tercero. Steven Bryce, que también tuvo su mejor año con el Saprissa, colocaba el cuarto ante un Ramonense muy débil que descendió, que sumó figuras realmente veteranas en aquellos días como Marvin Obando y Héctor Marchena para tratar de evitar el descenso, y Maía con el triplete, 5-0, estadio lleno, y Saprissa pasándola bien en el arranque del torneo de clausura. Arbitraje de Ronald Cedeño. Nos vamos al segundo partido en el Morera Soto, un campo donde Saprissa hace años se acostumbró a disfrutar. Lo hizo ante la Liga y también ante Carmelita, que utilizaba este escenario. Aquí el primer aviso de Paté Centeno, aquel 16 de enero del 99. Carmelita con un verdugo histórico del Saprissa, un jugador que casi siempre le anotaba a Saprissa, Carlos Guanchop. Aquí enfilaba ante Lonis y adelantaba al cuadro de la barriada alajuelense. En este torneo de clausura, Saprissa pues había reconfirmado ya su cartel de favorito en el apertura. Pues daba la impresión de que el misterio tal vez se centraba si iba a ser la Liga o Herediano el que le iba a disputar el primer lugar por puntos. Pero siempre habían hombres que hacían diferencia. Cuando ese partido se complicaba, aparecía Gerald Drummond Johnson. Su temporada de más goles, 19. Quedó a 2 de Maía y de el eslovaco Miso. Aquí sirviendo Walter Centeno. El amague y el disparo por parte de Drummond para adelantar a Saprissa, que iba a encontrar en el complemento las anotaciones de la sentencia, primero por intermedio de Randall Rowe, que tuvo una buena temporada Randall, ahí con Alonso Solís y Jervis Drummond celebrando. En el caso de Alonso Solís, también otro que iba a tener más regularidad en el torneo de clausura. Ya Saprissa ganaba en el Morera Soto, donde todavía estaba fresco el recuerdo de la final de la temporada 97-98, las dos finales, sobre todo la de clausura, que Saprissa ganó con 9 hombres, y luego la campeonización en el torneo final, en el último partido de la temporada. Aquí este centro de Roy Meyers, que estaba a punto de irse también del equipo hacia la MLS, y Alonso Solís con el 1-3, suficiente para que los morados mantuvieran el arranque perfecto, y se asomaba el clásico ante Liga Deportiva Alajuelense. De nuevo la jugada por parte de Meyers, que casi siempre sacaba el fútbol de fantasía para establecer diferencia. El arquero de Carmelita, Juan Carlos Alfaro, por muchos años arquero del Club Sport Herediano. José Antonio Araya, el referee principal. Nos vamos al clásico. Con gran expectativa se realizaba el clásico. Gravin Porras, el árbitro principal. Y ese era el tema, saber si Alajuelense, después del golpe que le significó no ganar el apertura, donde la liga pues lo hizo muy bien porque del equipo se fueron muchas figuras, mantuvo el protagonismo, pero en el clausura ya pues empezaba a debilitarse el cuadro manudo, y el clásico fue la sentencia para demostrar que Saprissa era superior en aquellos días. Centro de Justin Campos para Roy Meyers, dos que luego fueron técnicos y campeones con Saprissa también como entrenadores. El cabezazo de Roy,
y Saprissa con el 1-0, y luego va a llegar Gerald Drummond para sentenciar esta salida a quemarropa por parte de Ricardo El Gallo González. Duro golpe para la Liga, que perdía segundo clásico consecutivo, lo había hecho también en Alajuela en la apertura. Habían empatado en el primero, así que seguía alajuelense sin poderle ganar a Saprissa. 2-0. Herediano también tenía un buen arranque, así que muy temprano llegaba un duelo clave, en este caso en el estadio Eladio Rosabal Cordero, donde Giovanni Jara iba a adelantar al Club Sport Herediano en esta acción con un ligero rebote, tarde de verano, tarde de enero, 24 de enero de 1999. Herediano con un equipo de gran poderío ofensivo y un partido que se sabía que al final del camino iba a poder definir mucho, así que el juego brusco apareció. Ahí vemos esta acción de Giovanni Jara contra José Pablo Fonseca, esta sobre Johnny Murillo del Herediano, que un año más tarde iba a jugar con Saprissa. El panameño Percy Valpigot. Ese partido pues fue de esos en que se aplicó aquello de que el que perdona pierde. Herediano tuvo muy buenas opciones para ganarle un partido a Saprissa que hubiese significado mucho, como un aviso de que Herediano estaba para pelear el torneo. No lo hizo, y ese Saprissa era un equipo que si no lo remataban a tiempo luego, sabía golpear. Cuánto juego brusco aquella tarde. Ahí Steven Bryce, que era un hombre al cual le pegaba mucho, y Ronald Cedeño, que tenía que lidiar con eso, y Herediano, que tenía que lidiar con esta acción de Farling y Lama, que se convirtió en volante en esa temporada, el arquero Onyx Vargas, que no llega, el ramonense Onyx Vargas, arquero de Herediano, y Maía con la sentencia del goleador, y un empate que significaba mantener la cima para el Saprissa en apenas 4 fechas, y ante otro candidato fuerte como el Club Sport Herediano. Fecha 5 de esos partidos donde también se demuestra cuando un equipo tiene madera de campeón o tiene suerte de campeón, si se quiere. Un partido que no fue claro de Saprissa ante Santa Bárbara. Aquel 31 de enero del 99, Santa Bárbara con figuras como Javier Delgado, como Víctor Badilla, como el argentino Gustavo Martínez. Tuvo buenas opciones Santa Bárbara, fue un partido discreto por parte de Saprissa, y prácticamente después de haber superado los 90 minutos va a llegar pues la sentencia, lo que en el papel parecía iba a ser algo sencillo. Santa Bárbara, que ese año pues tuvo su mejor campaña en su lapso por la primera división, aquel equipo que nunca descendió sino que desapareció. El cuadro del Cantón Herediano, que fue incómodo ese año, que llevó figuras de peso y que ya le había ganado a Saprissa. De hecho le quitó al Saprissa, como vimos en la primera parte, el invicto en el Apertura. Santa Bárbara, buen juego, pero ante un equipo como Saprissa en aquellos días y hoy en día y siempre ante rivales de la talla del Saprissa o de Alajuelense o el mismo Herediano, hay que rematar los partidos, porque si no sucede esto, minuto 94, en aquellos días se habló que hubo más reposición de la cuenta, pero la astucia de Gerald Drummond para aprovechar este rebote, el descontrol de la saga de Santa Bárbara, y en el último suspiro, como también le gustaba a aquel Saprissa, los 3 puntos se quedaban en casa y Saprissa se negaba a bajarse del primer lugar. Un primer lugar que le perteneció de principio a fin en el torneo de clausura. Si bien recibió asedio por parte de Herediano y en menos instancia de la liga, Saprissa fue líder las 22 fechas en algo realmente histórico, a diferencia de la Apertura, donde sí alternó mucho el primer lugar con Alajuelense. En Pérez Celedón, otro verdugo histórico del Saprissa, Taylor Morales. Sin embargo, llegaba al empate por parte de Gerald Drummond, y aunque no marcaba muchos goles, como participaba, por cierto, el generaleño Farling y Lama en las jugadas de gol de aquel Saprissa. Estadio totalmente repleto. Aquí llega Roy Meyers y anota de penal. Roy, que se marchaba a la MLS y se despidió con ese gol. Saprissa se dio el lujo pues de vender algunas figuras importantes. Parecía un gran triunfo en Pérez Celedón, pero llegó este cobro de penal de un especialista en este tipo de jugadas, Jim Joseph, jugador que anduvo por Punta Arenas, por Herediano, por Pérez Celedón. 2-2, juego intenso y un empate que no era del todo malo para el Saprissa. Ahora estamos en el estadio Ricardo Saprissa. William Matus, árbitro principal, un 14 de febrero de 1999, y Alonso Solís iba a tener su gran tarde ante San Carlos, marcando las primeras anotaciones de un partido donde se va a presentar el mejor gol de esa temporada para el Saprissa. Atención a esta jugada de maestro de Oscar Ramírez, la mata de pecho a Adrián Maía, y vean donde la coloca, golazo espectacular de Maía. Y el macho, que vivía su última temporada en primera división como si fuese un novato, con la camiseta pues del otro equipo de Oscar Ramírez, del otro equipo donde escribió historia, el Deportivo Saprissa. Ahí el que marca a Maía es Juan José El Pechar Rodríguez,
pero una jugada así tiene que terminar en gol y fue considerado el mejor gol de aquel maratónico campeonato del 98-99. En la etapa complementaria se iba a terminar de escribir esta goleada de 4-0 ante un San Carlos que tuvo problemas de descenso aquel año. El acompañamiento del público era bueno, pero podía ser mejor para lo arrollador que era aquel Saprissa. En la etapa complementaria va a llegar este centro de Alonso Solís y el cabezazo de Maía, que se inspiraba entonces entre el Mariachi y Maía. Paliza sobre San Carlos 4-0. Ahora estamos con Víctor Rodríguez todavía dirigiendo la primera división y este juego ante Goicoechea en el estadio Ricardo Saprissa, que pues Saprissa tenía eso, en defensa era muy sólido, de hecho en Tibás prácticamente no recibió goles en ese torneo, 2 goles recibió nada más en Tibás en ese torneo, una marca realmente increíble, pero a veces goleaba, a veces ganaba con lo justo. Esta vez ante Goicoechea llega este centro y Maía de cabeza sentenciaba aquel juego en una tarde de verano y ante un rival que ofrecía poco en cuanto a resistencia. Complicaba mucho en el Collella Fonseca, pero no así de visitante. Ahí Maía venciendo a Jorge Vindas. Realmente fue el año en que se terminó de consolidar como ídolo el argentino Maía. Ahora estamos ante Punta Arenas, otra paliza, centro de Randall Rowe, la pelota que queda ahí merodeando y llegaba Gerald Drummond. Punta Arenas que aquella vez aguantó, pero en el complemento se iba a derrumbar. Aquel 28 de febrero del 99, toquecito de maestro por parte de Alonso Solís. Era un tridente de lujo este entre Drummond, Solís y Maía. Bryce que se incorporaba también. En menos instancias anotaban Kervin Lacey, Farling y Lama, pero también aportaban. Aquí llega Maía con el tercero ante un Municipal Punta Arenas que bueno, en el Ricardo Saprissa fue presa fácil, pero ya lo vamos a ver pues complicando la historia en el clausura. Ahí Kervin, que también aparecía como una especie de volante ofensivo, y Gerald que seguía con su romance con el gol 4-0. Era arrollador Saprissa, alguien lo tenía que parar porque era líder, estaba invicto, y ese alguien fue Cartaginés, que no tuvo su mejor temporada. Realmente Cartaginés tuvo una campaña para el olvido, pero cortó una racha que ya se estaba antojando histórica para el Saprissa, porque recordemos que en el torneo de apertura únicamente cayó ante Santa Bárbara. Así que no perdía desde inicios de la segunda ronda del torneo de apertura. Y aquí llega Bernal Mullins en el 10º juego del clausura, lo cual significaba el final de una racha de 16 partidos sin caer para Saprissa. El siempre efectivo y también verdugo histórico del Saprissa, Bernal Dinamita Mullins, locura en Cartago, caía el invicto. Tal vez no fue el partido más flojo de Saprissa, pero Cartaginés lo supo sentenciar. Y se venía pues algo que para un equipo tan arrollador parecía inusual, pasar 2 juegos sin ganar. Aquí Andy Erron adelantaba a Limón en el Juan Gobán, en el siempre caliente Juan Gobán, donde ese año se vivieron verdaderas batallas entre Saprissa y Limón. Estaba claro que todos los equipos entendían que tenían que ganarle a Saprissa indiferentemente de su situación en la tabla. Era un equipo muy arrollador al cual todos querían vencer, pero que tenía demasiados recursos. Aquí Maía es el que asiste y es Paté Centeno el que resuelve el entrevero en el área. Un año también de buena productividad para Centeno, que ya era el volante creativo, el mariscal de campo, junto a Oscar Ramírez, pues los que fabricaban a mayor cantidad de jugadas de gol en favor del Saprissa. Steven Bryce y Saprissa se adelantaban, ahí venciendo al guardameta Downey Grant. Marzo de 1999, parecía que Saprissa cerraba la segunda ronda con un triunfo formidable hasta que apareció otro verdugo histórico. Este sí es un verdugo histórico del Saprissa, Kurt Bernard, la especialidad de la casa para Kurt, que se daba a conocer aquel año junto a Rainer Robinson y compañía. Imposible para Lonis y 2-2. Los rivales de Saprissa se acercaban tímidamente, pero otros equipos, a diferencia de Limón, pues oponían poca resistencia, como Ramonense. Aquí Jervis en la jugada, Gerald, Maía que abanicaban, y las alternativas en el estadio Guillermo Vargas Roldán, ya iniciando la segunda ronda del clausura, 4ª ronda de la temporada. Recordar que eran 2 tablas de posiciones aparte. Aquí llega Maía, toquecito certero para vencer a Randall Arguedas, quien luego fuese preparador de porteros de la selección nacional. 0-1. Ramonense que iba a responder aquí en esta acción, donde llega Leonardo Moreira para emparejar las cifras.
hombre de piruetas a la hora de celebrar los goles. Ramonense, como decíamos, descendió, tenía buenas figuras, estaba ahí el licenciado Hugo Madrigal, entre otras figuras. Y a propósito de brasileños, se consolidó en la saga del Saprissa en esa última ronda Marcelo Saraiva. Atención a este jugadón de Centeno y a cobrar Maía. 1-2, las cosas en su lugar. El equipo más regular del torneo le ganaba al que permanecía de último, Ramonense, que era dirigido por Juan Luis Hernández y que iba a tener una intensa batalla por quedarse en primera división junto a San Carlos y al desaparecido club de Goicoechea. Walter Quesada ahora es el referee. Estamos en un juego de miércoles santo ante Carmelita, estadio casi vacío, y eso llama la atención porque aunque no era el rival más atractivo, tal vez Carmelita en aquel momento, y estas fechas siempre no han sido las mejores para el fútbol de esa Saprissa, no recibió tal vez el acompañamiento que se merecía, salvo el llenazo lógico y normal en el clásico y en el partido primero ante Ramonense, y en otros momentos pues el estadio de repente no era acorde las asistencias a un equipo que realmente arrollaba a sus rivales. Roger Mora, ¿quién diría que ese arquero de Carmelita que se fajó esa noche, luego se iba a convertir en el preparador de porteros del Saprissa por muchos años y que lanzó al estrellato algunas figuras? Aquí está Maía en el cobro de penal, fue un partido poco claro, solo un penal podía resolverlo, y así Saprissa se anexaba una victoria más para llegar líder al clásico y con oportunidad, a falta de 8 juegos, de casi dejar sin opciones a la Liga Deportiva Alajuelense, que tuvo algunos cambios ahí en el plantel, que incluso cesó al técnico uruguayo Juan Martín Mujica, y sumó a Álvaro Solano como su entrenador en uno de los 2 periodos en que Solano terminó siendo técnico de la liga, que hizo un buen clásico. Esa vez pues también estaba el tema que si la liga ganaba, perdía o empataba, se iba a quedar sin ganarle un solo clásico a Saprissa. Este de repente lo debió ganar porque tuvo muy buenas alternativas. Aquí logrará abrir el marcador con una sociedad que rindió tantos frutos como Wilmer López y Joseph Miso. Locura en el Morera Soto. Si la liga ganaba, recortaba a 3 la diferencia, matemáticamente mantenía opciones y se sacaba una paternidad que ya se le estaba empezando a hacer pesada. Una de las 3 principales rachas de Alajuelense sin poder con Saprissa, esta jugada de Jorge Iván León, jugador que incluso en algún momento también estuvo en Saprissa, pero realmente jugó poco con los 2 tradicionales. El clásico premiaba la insistencia de la liga, pero llegó un héroe inesperado, y eso tenía aquel Saprissa, Marcelo Saraiva, un hombre hasta el momento sin gol en el clausura, solo 1 en el apertura. Se zambullía de cabeza y Saprissa golpeaba con el 1-1 cerca del final, y también cerca del final iba a tener algunas opciones para ganar el clásico 1-1. No pudo la liga con Saprissa ese año, tampoco iba a poder Herediano. Sin embargo, Herediano tampoco perdió ante Saprissa. Iban a firmar el cuarto empate de manera consecutiva. Aquí el Herediano, ahí está William Sunsin para Percio Alpigot. Tenía un gran repertorio ofensivo, y otra vez, como sucedió en Heredia, un partido de mucho roce. Ahí Rodrigo Cordero sobre Gerald Drummond. Los golpes y las jugadas bruscas abundaron aquel 11 de abril del 99. Estadio con una buena asistencia y un partido que era clave porque Herediano era el que podía quitarle opción a Saprissa de coronarse sin final, cosa que no iba a suceder. Tenía que ganar aquel partido, y aunque Saprissa perdía su racha de 100% en casa, al menos mantenía el primer lugar después de este partido intenso. Este disparo fue de Carlos el Chucho Rodríguez y el 0-0 inamovible en Tibas. Así que ya sin Saprissa tener que enfrentarse ni a Alajuelense ni a Herediano, venían los duelos ante equipos que se antojaban más accesibles, como Santa Bárbara, que se derrumbó en el torneo de clausura. Aquí una mala salida de Hermidio Barrantes, centro de José Pablo Fonseca, que fue uno de los que más asistencias colocó aquel año, y Walter Centeno con el 0-1. Era un camino allanado hacia el bicampeonato para Saprissa, ya no aparecían los rivales tradicionales. Aquí Alonso Solís, sin complicarse mucho, centro de Jervis, 0-2, un partido que se suponía iba a ser más complicado. Saprissa terminó resolviéndolo como si estuviera en casa, en la pequeña e incómoda cancha siempre, aunque muy buena en el aspecto de cancha natural, del estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara. Aquí llega Gerald, 0-3. Atención que Kervin Lacey buscaba anotar y no lo lograba, pero iba a anotar en el partido más importante, lo mismo que Farlen y Lama. Entonces era el marcador de 0-3 con Centeno, con Solís y con Gerald Drummond. Y la paliza le iba a cerrar en esta acción Jervis. De esos partidos en que marcaron los dos Drummond, no fueron muchos juegos en que marcaron los dos, los mellizos. 0-4,
y estaba claro que Saprissa ya estaba en una carrera contra el tiempo para dejarse el clausura y por ende el bicampeonato aquel año. Ese año de Santa Bárbara veíamos a Gustavo Martínez, que iba a pasar luego al Saprissa para la 99-2000 sin mucho suceso. Otro partido donde no abundó la cantidad de goles en la red, pero Saprissa lo resolvió en casa ante Pérez Celedón. Marcelo Saraiva de penal, le encomendaron los penales en el cierre de Saraiva, y el brasileño que era efectivo, este jugador que luego Guimaraes se lo llevó al Comunicaciones de Guatemala. Hay que recordar que el cierre de esta campaña Guimaraes se va al Comunicaciones de Guatemala, pero regresa rápidamente al Saprissa. Aquí llega Alonso Solís, balón al palo, parecía goleada porque muy rápido Saprissa vencía a los Guerreros del Sur 2-0. Ronald el Tiburón Sequeira al arquero, y Oscar Ramírez, que ese año pues fue uno de los que más participó en la jugada de gol, más allá de que su especialidad no fueron las anotaciones. Marvin Chinchilla, aún activo, iba en una jugada un poco extraña a vencer a Lonis, iba a descontar, pero insuficiente. Saprissa resolvía otra final y le quedaba un juego clave. Ahí vemos a Marvin Amores. Le quedaba otro juego clave ante San Carlos, y decimos clave porque San Carlos estaba jugando la permanencia en una batalla también contra el tiempo por quedarse en primera división, y apareció el siempre efectivo Ronald Vega para adelantar a San Carlos en aquella lluviosa noche en el Carlos Ugalde. Walter Centeno la pegaba de esta manera, 1-1, y va a venir un autogol que se sumará a los 108 goles que consiguió aquel Saprissa en esa temporada, pero va a ser un autogol. El cobro fue de Oscar Ramírez, pero el gol fue del guardameta sancarleño Jorge Chacón, arquero ya veterano, que introducía la pelota en su propia cabaña y perdía San Carlos ante Saprissa con el riesgo de descender que vivía ese equipo sancarleño. Pero luego va a llegar este gol de Martín Estrada, juegazo, 2-2, tampoco era malo el empate para Saprissa. Herediano recortaba diferencias, y abriendo un paréntesis, qué bien que la aprendía Martín Estrada. Ronald Elías Gutiérrez, el árbitro principal. Asomaba Cartaginés, mayo del 99. Incluso pues empezaba a hablar en el ambiente que Saprissa podía llegar a la fecha 22 ya como campeón nacional. Tal vez no iba a requerir hasta la última fecha, y este partido pues va a ser el mejor reflejo de un equipo que volaba y los rivales que oponían poca resistencia. Primero Alonso Solís y después otro autogol, en este caso de Vinicio Alvarado, por muchos años técnico de Belén y jugador brumoso en esa acción de Gerald Drummond. Aquí el tercero, ¿quién más? Gerald, en sociedad con Oscar Ramírez, que por la banda o por el centro el macho se mostraba tan efectivo como el primer día. Ahí está Alonso con el cuarto, y en este partido se va a presentar otro hecho particular, el gol de Eric Lonis de penal. El público lo pidió y Lonis venció a Fausto González, años después arquero del Saprissa, pero que esa mañana y tarde recibió pues la humillación de 6 goles, e incluso que su colega Lonis le anotara. Y el sexto para Gerald Drummond, que se metía de lleno en la pelea por el goleo. Asistencia de Esteban Santana, que era de los más jóvenes, jugaba poco. 6-0 Saprissa, prácticamente caminaba sin freno hacia el cetro. Le quedaban 3 juegos, uno ante el equipo de Goicoechea en el estadio Collella Fonseca. Existía la posibilidad de que ese día Saprissa fuera campeón si Herediano perdía en el Morera Soto. No sucedió, pero Saprissa iba a ganar este partido de manera contundente. Ya había rebasado los 100 goles. De hecho, el gol de Lonis fue el gol 100. Ese día iba a marcar los goles 102 y 103. Aquí asistencia de Kervin Lacey y Alonso Solís. Enloquecía el Collella Fonseca, una sede pequeña, cuando eso los equipos no cambiaban de sede por más importante que fuera el partido. Goicoechea se jugaba la permanencia y Saprissa ese día numéricamente podía salir campeón. Cobro de Marcelo Saraiva, 0-2. No se dio la combinación de resultados, pero todo quedaba para coronarse en Punta Arenas, en el estadio Miguelito Pérez. En Punta Arenas, ante el cuadro naranja y en un estadio repleto. Nunca había llegado tanto aficionado del Saprissa a este escenario, pero Punta Arenas tenía otros planes. Aquí llega este cabezazo y Manrique Hernández adelantaba al cuadro puntarenense, un buen goleador. Tuvo su paso por Punta Arenas, Pérez Celedón, Santa Bárbara, entre otros. Rápidamente llega la jugada de Farlen y es Gerald Drummond el que colocaba el 1-1. Un triunfo, e indiferentemente del resultado que obtuviera Herediano, tendríamos a Saprissa campeón en el estadio Lito Pérez. Ahí casi le botan la cámara a nuestro compañero el Indio. Y en el cierre, Norman El Pin Gómez, cuando Saprissa arriesgaba todo para ganar y llegar de campeón al último juego ante Limón. Desconcentración en la saga y la segunda derrota en el clausura.
Punta Arenas conseguía algo que era un triunfo más de orgullo que otra cosa. Con Ronald Cedeño 2-1, no había campeón todavía, pero y a pesar del trago amargo que significó esa derrota en Punta Arenas, con Rodrigo Badilla como árbitro y el Saprissa repleto y Limón como rival, como había sucedido en el Apertura, 3 puntos separaban a Saprissa del cetro del Clausura y por ende del bicampeonato. Algún susto en el inicio con este error entre Lonis y Randall Rowe, jugada que terminó capitalizando Andy Herron para darle algo de suspenso y algo de matiz de final a aquel juego, donde Limón era el invitado estrella, lo que era la fiesta del Saprissa, que tenía que confirmar así una temporada formidable. Opuso resistencia, sí, Limón, pero no pudo controlar aquel vendaval ofensivo y aparecieron 2 hombres que se cansaron de asistir y esa noche fueron anotadores. Primero Farlen y Lama, recogiendo este rebote de Downey Grant, años después arquero del Saprissa. Luego Lonis, que le iba a tocar ser figura en esta acción de falta sobre Herron, se decreta penal. Estadio lleno, que por ahí veíamos algunos palcos donde faltaba público y ahí llega Lonis para contener el disparo. Desde que Saprissa en la temporada del 89 había sido campeón sin final, desde ese momento no se presentaba un equipo que fuese campeón sin necesidad de ir a una serie de 2 juegos por el título. Aquí está Kervin Lacey, centro de Jervis Drummond, y Kervin, que aparecía de cabeza en la etapa complementaria a Steven Bryce, aprovechando este centro de Justin Campos, ya colocaba el tercero, ya Saprissa era campeón sin necesidad de ir a una final a la cual todavía apostaba Herediano, que de paso perdió en ese último partido en San Carlos, así que igual Saprissa hubiese sido campeón. Y Maía, que ingresó de cambio después de perder la titularidad en el cierre, lo pidieron para el penal porque así alcanzaría a Miso en el goleo. 21 goles, 4-1, inapelable el triunfo ante Limón, como fue toda la temporada para aquel Saprissa, que con Guimaraes al frente y un gran equipo, Maía como goleador, Gerald Drummond con una gran campaña, lo mismo que Alonso Solís, Walter Centeno, Steven Bryce, Eric Lonis y compañía. El cetro era morado, temporada 98-99, campeonato 22. Saprissa fue el primer equipo también en lograrlo en nuestro país. Sin duda alguna que fue un campeonato merecido, un Saprissa que realmente ese año se puede decir hasta cierto punto que no tuvo oponente, no perdió con Liga Deportiva Alajuelense un solo clásico, con Herediano puros empates, pero finalmente logró mantenerse por encima del equipo florense. Los demás rivales, digamos que sí estaban pues por debajo de aquel equipo morado, con figuras como Lonis, como el brasileño Saraiva, como Cordero, Rowe, Bryce, Solís, Maía, los Drummond, Centeno, Justin Campos y otras grandes figuras lograron con todo merecimiento dejarse ese campeonato que se cerró en mayo de 1999. A Saprissa se le denominó el equipo del siglo esa vez por aquella gran gesta. Nos reencontraremos la próxima semana para seguir reviviendo pasajes del fútbol en este su espacio, la Videoteca del Recuerdo.